Hola chicas, buenos días. Vamos a ir comenzando. Una disculpa por la tardanza, nada más que está tardando un poquito en cargar el equipo. Entonces vamos a iniciar. El día de hoy estaremos revisando un caso clínico y vamos a tratar de integrar un poquito esta parte de las asignaturas que normalmente se van conjuntando. Es decir, vamos a utilizar algunos conceptos, fórmulas que se revisaron en su momento en evaluación del estado nutricional, también algunos principios que llegamos a revisar como la interacción fármaco-alimentos o indagar un poquito qué sintomatología puede generar cierto fármaco, ¿no? También, también un poquito la parte de fisiopatología en cuanto a las alteraciones que se vienen mostrando. Y vamos a ir paso a pasito porque finalmente recuerden que es cuestión de práctica, ¿no? Durante la asignatura, el objetivo principal es que ustedes cada vez se vayan afianzando más en esta parte del aplicar los conocimientos. Entonces, ahorita vamos a comenzar a revisar el caso clínico, nada más recordando un poquito lo que habíamos estado revisando la sesión pasada, era en cuanto a al tratamiento de fístulas, de divertículos y del síndrome de intestino corto, las pautas de forma muy general, porque al final de cuentas llegamos a este punto, cada vez nos vamos acercando más y más en este punto donde empezamos a mencionar el apoyo nutricional, ¿no? Entonces, voy a comenzar a leerles el caso clínico en lo que carga el equipo. Nada más denme un segundito, ¿eh?
Ya les voy a comenzar a compartir la pantalla, nada más me confirman en el momento que ya se esté proyectando, por favor, para que vayamos todas a la par. Listo, entonces vamos a comenzar con este primer caso clínico. En el primer caso tenemos la siguiente situación. Acude a consulta, hombre de 34 años, referido por el médico para un mejor control nutricional personalizado. Durante la entrevista refiere que ha presentado al menos los últimos 3 años problemas en cuanto a su hábito intestinal, ya que es frecuente que presente diarreas alternadas con evacuaciones normales. Durante los episodios de diarrea se acompaña con otras molestias como distensión y cólico abdominal no intenso. El médico no le dio tratamiento para dichas molestias al encontrar inconsistencias en la frecuencia y el cuadro clínico. Además, en la exploración, su presión sanguínea fue de 130 sobre 85 milímetros de mercurio. Sin embargo, no recibe medicación. Suele dormir un promedio de 6 horas, no realiza algún ejercicio, sin embargo, se dedica a actividades de herrería y carpintería, no fuma. En cuanto a sus hábitos dietéticos, refiere que consume refresco de 600 mililitros al menos 4 veces a la semana, café todos los días, una taza sin azúcar o crema. Come todos los días 3 piezas de huevo, ya sea con verdura, frijoles, con 3 tortillas, una taza de café, una taza de fruta y una pieza de bolillo. A media mañana toma agua, una manzana y una quesadilla con queso Oaxaca. Sin embargo, es frecuente que también lo acompañe con otros alimentos que llevan al sitio de trabajo y refresco. En la hora de la comida suele comer una pieza de muslo de pollo con 4 tortillas, una taza de arroz, una taza de frijoles y media taza de mix de verduras con 3 vasos de agua de sabor. En la cena es donde reporta la mayor inconsistencia, pues a veces cena, en ocasiones solo toma 2 cervezas con cacahuates o bien no cena nada. Como dato adicional de importancia, refiere ser demasiado aprensivo. En esos momentos es cuando suele tener diarreas de forma considerable. Dentro de la evaluación antropométrica se obtuvo la siguiente información. Su estatura es de 176 centímetros, peso de 92 kilogramos, su circunferencia de cintura 105, su circunferencia de cadera 109, la circunferencia de brazo, media de brazo, perdón, ahí que dicen solo de brazo, es de 33,8 centímetros, la circunferencia de muñeca es de 17 centímetros y el porcentaje de masa grasa. Hasta este punto tenemos la visión general, quizá haya datos, unos datos que sean necesarios, por ejemplo, preguntar qué más agua consume, si está tomando suplementos o no, sin embargo, aquí se ponen datos, los principales. Como podemos observar de forma general, aquí el primer aspecto que debemos de considerar es la necesidad de este paciente de trabajar un tanto la parte de los hábitos en virtud de que primer dato molesto, ¿no? Primer dato en cuanto al aparato y sistema, el aparato digestivo, es esta parte del hábito intestinal. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nos hace sospechar de que podemos estar frente a un síndrome de intestino irritable. En este punto hacemos una pausita. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, por cómo suena, pudiera ser. Sin embargo, podemos observar que no nos está refiriendo si, por ejemplo, hay exámenes bioquímicos, alguna biometría hemática que, por ejemplo, si los eosinófilos están alterados, pues pudiera sospechar, pueden ser diarreas derivadas de algún parásito, ¿no? Y como viene una estimulación del nervio vago en el periodo del estrés,
más el posible daño de un parásito, pues bueno, descartarlo, ¿no? También una prueba, un examen de copro, pues para descartar. Si saliera negativo, ok, podemos sospechar del síndrome de intestino irritable. Recordemos que dentro de las características que presenta el intestino, pues no vamos a tener alteración en las vellosidades como puede ser en el caso de una enfermedad celíaca. Aparte, aquí otro dato que necesitaríamos preguntar de forma un poquito más detallada es, ok, ¿qué alimentos o ha observado o si el paciente tiene idea de qué alimentos le están exacerbando las molestias, ¿no? Entonces, serían los dos puntitos que necesitaríamos para complementar. Sin embargo, de inicio decimos, ok, por ahí pinta el caso. Segundo punto importante, la presión sanguínea, si bien no estamos hablando de hipertensión tal cual, estamos observando que se encuentra dentro de un rango de normal alta. Y adicional, conjuntamos con esta parte de que el paciente no realiza algún ejercicio. En grandes rasgos, la dieta no tiene como una base sólida y sobre todo estoy observando algunos estimulantes o algunas sustancias que pueden alterar los niveles de la presión arterial, lo que nos lleva a decir, en este punto, adicional a sugerir una biometría hemática y un examen de copro, también sería importante solicitar una química sanguínea y en dado caso de encontrar alguna alteración con el colesterol, pues un perfil de lípidos. ¿Por qué? Porque este paciente está más predispuesto en cuanto a el riesgo cardiovascular. Entonces serían como los dos puntitos también adicionales y complementarios que serían de utilidad en el momento de que ustedes tuvieran a este paciente, preguntar por esa información para solicitarla en el seguimiento, ¿no? Y entonces poder confirmar diagnósticos con base a la parte bioquímica y la clínica. En cuanto a la parte dietética, ahorita la vamos a ir desglosando. Vamos a empezar con la parte de antropometría. Entonces, los datos que aquí tenemos importantes, la estatura de 176 centímetros, el peso de 92 kilogramos, la circunferencia de cintura 105, la circunferencia de cadera estamos hablando de 109 centímetros, la circunferencia de brazo, que aquí pues bueno, no vamos a hacer más operación más que buscar en qué percentil se encuentra el paciente, está en 33.8 centímetros, la de muñeca que igual nos sirve para saber cuál es la complexión, permítanme muñeca, de 17 centímetros y el porcentaje de masa grasa, eh, 25%. Entonces, voy a nos vamos a regresar un poquito para poder ir despejando la parte de antropometría, porque antes de hablar de, bueno, la prescripción dietética y el cálculo y toda esta parte, pues es importante que observemos a detalle. Entonces, el primer punto con el que vamos a iniciar es nada más conocer, por ejemplo, cuál sería, hablar un poquito del peso ideal, verlo de la parte de masa grasa y toda esta parte. Entonces, el primer aspecto, ahorita no lo estoy proyectando en pantalla, pero la fórmula más fácil que nosotros podemos iniciar a despejar es saber cómo se encuentra el índice de masa corporal, para lo cual únicamente dividiríamos 92 kilogramos entre su estatura de 176, bueno, 1.76 metros al cuadrado. De primera instancia, si ustedes están resolviendo en este momento la operación, estarían obteniendo el resultado de que su índice de masa corporal es de 29.70 kilogramos sobre metros cuadrados. Segundo punto que observaría sería el porcentaje de masa grasa. Recordemos aquí
Ahorita déjenme avanzar a la diapositiva. Peso, pérdida. Bueno, aquí el índice de masa corporal, nada más para que observemos. En efecto, ya estamos hablando de, les dije obesidad, creo. Perdón, acá alcanza a ser todavía un sobrepeso. Entonces ahí primer foquito rojo. Segundo punto, la masa grasa. Eh, a ver, denme un segundo. Aquí está. Ay, ya me pasé. Entonces, segundo punto, el porcentaje de masa grasa. En hombres, cualquier porcentaje por encima, igual o por encima de 25, estamos hablando de que es un rango no aceptable. Se podrán preguntar por qué empezamos por estos dos puntitos. Porque de inicio, si yo estoy teniendo indicativos de que el peso no es el adecuado, sí justifica el decir, me aviento el trabajo de analizar o decir, bueno, cuál sería el peso ideal y todas estas fórmulas. Si el peso y el porcentaje de masa grasa está, digamos, en concordancia, pues me puedo basar de los otros parámetros que tengo para poder llegar a una conclusión. Entonces, ya descartamos o bueno, ya despejamos la primera interrogante, el peso. Vale la pena preguntarnos si está alterado o no, o qué pasa ahí en esta parte. Entonces, ahora sí, vamos a utilizar aquí, por ejemplo, la parte de cómo es la complexión para saber cuál sería el peso con base a su complexión. Entonces, vamos a dividir su estatura de 176 centímetros entre los, bueno, no se vayan a confundir, recuerden que esta diapositiva la vimos en su momento en evaluación. Recuerden que aquí la circunferencia de muñeca de este paciente, de este ejemplo, era de 17 centímetros. Entonces, su circunferencia fue de 10.35. Buscamos aquí 10.35, estaríamos hablando de una complexión mediana. Entonces, una vez que ya llegamos a esta determinación, es importante conocer cuál sería el peso para la complexión, para lo cual ustedes podrían empezar, recuerden que tienen este libro muy valiosísimo, en su momento lo llegamos a ver en la evaluación del estado nutricional. Déjenme, le avanzo. Ay, permítanme tantito, ¿eh? Voy a hacer chiquitito. Ahorita va a ser pues un poquito más tardado y muy artesanal el asunto. Sin embargo, una vez que ya ustedes o sea, lo vayamos practicando más y más, evidentemente será más fluido, ya ubicarán mejor en qué las fórmulas, ¿no? Ya las tendrán mejor conocidas y también las tablas ya se las sabrán casi que con los ojos cerrados, ¿no? De memoria. Entonces, permítanme tantito. Aquí seguimos en la parte de los niños del libro. Okay, entonces ya llegamos a las tablas de referencia para la evaluación de masa corporal. La complexión, pues aquí el primer aspecto que nos sale es la anchura de codo, pues no aplica en este caso porque estamos utilizando la circunferencia de muñeca para saber, ¿no? El peso con base a la circunferencia de muñeca. A ver, índice circunferencia de brazo de edad mujeres, empieza con mujeres y ahorita ya se va con hombres. Entonces, observemos, aquí ya está la primera tabla que nos interesa.
que es la de el peso teórico para la talla y complexión en adultos. Entonces ya quedamos que aquí estamos hablando de un adulto con talla mediana. Vamos a la estatura de 176 centímetros. Observamos la complexión mediana. El peso que debería de tener corresponde a 67.5 kilogramos. Entonces, podemos observar que aquí los 92 que tiene mi paciente, en realidad, menos estos 67.5 kilogramos, como hacemos normalmente, bueno, como hacen normalmente los médicos, el médico le diría que tiene un extra de 24.5 kilogramos. Sin embargo, nosotros en este punto sabemos que antes de que cunda el pánico, hay por ahí otras formulillas importantes. Ahora, voy a continuar aquí una vez que ya tengo la tablita, nada más permítanme, que quiero, aquí para que me vayan siguiendo, está esta tabla, la que tenemos del lado derecho, y aquí está el valor del peso. Sí, por ahí no se llega a ver muy bien en el cursorcito, ya en su momento, ay, sí, es que no se llega a ver mucho, pero es en este puntito aquí, medio que se alcanza a ver el cursor, ¿no? Entonces, voy a seguir ahorita que estoy en las tablas, revisando todo lo que puedo diagnosticar de una vez sin necesidad de estarme moviendo tanto en las diapositivas. Miren, aquí tenemos un valor muy interesante. El índice de circunferencia de brazo-edad, varones de 18 a 79 años, es la tablita que tenemos del lado izquierdo. Y vamos a observar que primero está la columna de edad años. Entonces, este paciente tiene 34 años. Aquí está la categoría de 30 y 34.9. Y justo su brazo mide 33.8. Vamos a buscar en qué percentil está. Y aquí tenemos el primer punto interesante. Tengo el percentil 50, donde el valor es de 32.5. 32.5. Estamos hablando de una diferencia de 1.3 centímetros respecto al valor. Y el percentil 75 mide 34.9. Estamos hablando de una diferencia de 1.1 centímetros. Entonces, aquí por la cercanía al valor, el percentil que le correspondería para este paciente es hablar de un percentil 75. Es el más cercano, no el percentil 50, porque el percentil 50 ya quedamos, hay una distancia de 1.3 centímetros. Del percentil 75, pues es 1.1. Entonces, en esta parte sería como lo importante. Vamos a continuar revisando. Aquí nuevamente me manda con niños y adolescentes para la evaluación de la masa grasa. Continúo. Continúo. Cutáneo. Aquí no hablamos de pliegues, entonces pues no hacemos como una pausa, ¿no? Realmente no tendría como mucho sentido. Aquí ya empiezan las tablas de referencia para la evaluación de masa grasa en adultos del sexo masculino. La primera tabla que tenemos es el índice de pliegue cutáneo, sin embargo, reitero, pues no tendría como mucho sentido. Igual sumatoria. Y aquí, por ejemplo, tenemos la tabla del lado derecho del porcentaje de grasa edad varones de 18 a 74.9 años. Ya quedamos que está elevado, sin embargo, hay que ubicar en qué percentil está. Aquí está la categoría de los 30 a los 34.9, está en 24 y pasa justo la misma situación, que el percentil 50 es de 23% y el percentil 75 es de 26%. En este caso podemos decir que el percentil, ya no me acuerdo en cuánto estaba de masa grasa. Aquí está 25.
Gracias, Mariana. Aquí, por la cercanía, pues entonces correspondería hablar de que estamos hablando de un percentil igual, 75. Entonces, si bien los percentiles de la circunferencia de brazo y el porcentaje de masa grasa no entran en una categoría que nos empiece a llamar la atención, si observo que, bueno, este hombre está, recuerden que los percentiles ilustran, ¿no? Cómo es la distribución. Entonces se ubica, pues, un poquito por encima de la media, ¿no? Es un hombre de cuerpo grandote, ¿no? Por así decirlo. Ahora vamos a continuar, vamos a ver qué otra, pues nada más son las que tenemos por aquí. El área muscular de brazo, ¿no? Aquí no estamos hablando de área muscular. Entonces, aquí, pues bueno, ya es la información que pudimos recopilar. No, a ver, permítanme. Masa libre de grasa. A ver, quiero ver si no me pasé por ahí una, eh, no, fíjense que aquí les voy a hacer una pequeña pausa. Aquí en este libro sí es muy bueno y todo, pero de pronto como que las tablitas ya hay ciertos errores. La verdad, la nueva versión aquí no la tengo, pero ya hay como cierta mejora. Entonces, vamos a estar trabajando con este y este archivo, con el libro y con el archivo de la presentación, para tenerlo principalmente. Ahora, continuamos. Entonces, aquí yo, bueno, no tendría mucho caso saber cuál es el peso teórico, el porcentaje de peso teórico o relativo o el peso habitual, porque no me está hablando de que haya tenido una pérdida de peso o bien ya estoy observando que hay pues un excedente. Lo que sí podríamos decir, bueno, ¿cuál es el rango de peso saludable? Sobre todo aquí lo que deberíamos de trabajar es decir, ¿cuál es el peso máximo? ¿Por qué? Porque ya es evidente que hay una ganancia, ¿no? O sea, que hay por ahí demás. Entonces, estaríamos nosotros utilizando el valor de la estatura al cuadrado, que es 1.76 por 1.76, por el valor de 24.99. ¿Por qué 24.99? Es como si dijéramos del índice de masa corporal. Tomo el rango, ¿no? Que todavía entra en la normalidad, pero ya el que está limítrofe. Entonces aquí tenemos por resultado que su peso máximo sería de 74.40 kilogramos. Respecto al peso que tiene realmente el paciente de 92 menos estos 74.4, estamos hablando de que la diferencia en sí es de 14.6 kilos. Ahora, recuerden que esta parte todavía se trabaja un poquito más. Miren, acaba de aparecer justo la diapositiva que nos permite determinar lo del percentil. Recuerden que está en 75, pues no hay. Si bien no nos marca riesgo, estamos observando que está un poquito por encima de la media. Aquí estamos hablando de un hombre, entonces no tiene mucho sentido del embarazo, pliegues, saltamos esta parte. Llegamos a estas partes de las operaciones complementarias que nos permiten ahora sí trabajar en detalle, ¿no? Como llegar a una determinación de qué se va a hacer. Es trabajar el exceso de peso. En primer lugar, tenemos que conocer el porcentaje de exceso de grasa, para lo cual nosotros vamos a tomar el valor del porcentaje de grasa real, que en este caso es 25, menos el porcentaje de grasa ideal. Aquí, fíjense que es una parte muy interesante porque ya es empezar a trabajar un poquito el criterio de cada uno. Aquí vamos, por esta situación, ¿no? De que es un ejemplo y de que lo vamos a ir resolviendo pues a la par, vamos a pegarnos, no me encanta decirlo así, pero vamos a pegarnos en este momento a lo que yo les vaya sugiriendo. En ejercicios posteriores, pues ya viene la parte donde ustedes van a llegar a esta conclusión, ¿sale? Entonces, fíjense, más o menos mi línea de razonamiento es la siguiente. Si el porcentaje de grasa real es 25, si bien no es muy alto,
estoy observando varios foquitos rojos en este paciente. ¿Por qué? Porque ya estoy notando que la presión arterial está un poquito cercana, ¿no? En normal alta. La dieta no es la ideal, entonces no puedo decir que lo voy a llevar a un porcentaje de grasa súper chiquitito, ¿no? De 20, porque le va a costar muchísimo trabajo. Tiene 34 años, entonces sí, podemos hablar de que la pérdida de peso sea un poquito a lo mejor más próxima, pero tengo el inconveniente de que no hace ejercicio. Sin embargo, tengo la ventaja de que es una persona activa porque hace trabajos de herrería y carpintería. Si bien no es un trabajo de oficina, o perdón, si bien no es un trabajo pesadísimo, no extenuante, tampoco es un trabajo de oficina. Entonces, hay buenas áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir, a lo mejor para iniciar con este paciente, podríamos hablar de un porcentaje de grasa ideal, a lo mejor entre 22 y 23, porque esto lo puede lograr en un plazo de tiempo relativamente corto, en un corto o mediano plazo, más bien corto, si se dan cuenta, no es mucha la diferencia. Entonces podríamos decir que el ideal va a ser de 22, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que está un extra del 3%. Entonces, el siguiente punto es decir, bueno, ese 3%, ¿a qué corresponde, no? Para lo cual, como por reglita de 3, tomamos el valor del peso actual de 92 kilogramos por el porcentaje del exceso de grasa de 3 entre 100. Estamos hablando de irrisorios 2.76 kilogramos, ¿sale? A ver, permítanme tantito nada más para 92 por 3 entre 100 es igual a 2.76 kilogramos. Y ahora sí, el peso que esperaríamos, ¿no? De 92 menos, ojo aquí, todavía yo siendo un poquito más hitleriana, ¿no? Diría, a lo mejor 92 menos, ya lo redondeo a 3 kilos. Aquí sería el objetivo llegar a 89 kilogramos. Les podría causar un tanto de gracia decir, bueno, Miss, ya mejor no le pida nada, ¿no? Sí, sin embargo, recuerden, es más fácil poner metas chiquititas y realistas en un término de tiempo que se puedan alcanzar pronto. ¿Por qué? Porque de base nos interesa que este paciente en un periodo de 3, 4 meses se estén trabajando aspectos relevantes como un mejor control de la alimentación o mejores hábitos de base y pues también viene otro aspecto importante que lo veremos más adelante. Y en la prescripción de la dietoterapia lo vamos a manejar tal cual como un síndrome de intestino irritable. Entonces recuerden ahí en ese listado, en las pautas, hablamos de que el paciente en un periodo de 6, 8 semanas, máximo 12 semanas, tendrá restringidas varias opciones de alimentos, sobre todo frutas, algunas verduras, algunos cereales, algunas leguminosas. Y ojo aquí, recuerden que el alcohol y el café se suprimen en ese periodo. Entonces, pues no quiero estresar al paciente en hablarle de peso cuando el problema es real. O sea, mi reto como nutriólogo pues vienen por la parte de la prescripción, o sea, entonces mejor hacerlo reír, ¿no? Por esta situación y enfocarnos en lo que realmente importa. Entonces, vamos a revisar qué otras, miren, aquí está igual esta parte de la distribución del tipo de obesidad, que es muy importante, donde vamos a utilizar, por ejemplo, saber si estamos hablando de una distribución androide o ginecoide. Entonces aquí, por ejemplo, recuerden su circunferencia de cintura es de 105 entre 109, que es la de cadera. Estamos obteniendo que su ICC es de 0.96, lo que en el caso de un varón nos está hablando de una distribución de tipo ginecoide.
Entonces decimos, bueno, eh, pues no es como que diga, ya está del otro lado, pero ok, no está tan agravado el riesgo. El perímetro abdominal, circunferencia de cintura, no puedo decir lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí el riesgo está sustancialmente incrementado. Entonces, tengo un foquito rojo muy importante. Aquí, ay, qué mala fui, ¿eh? A ver. Este, aquí un pequeño comercial. Nos falta hacer la operación del índice cintura-estatura. El valor está en la presentación de fisiopatología en el tema de obesidad, para que recordemos ahí esta parte, nada más denme un segundito. Patología, obesidad. Aquí, por ejemplo, en el caso de la relación cintura-estatura, recuerden que es medir la circunferencia de la cintura, 105 entre la estatura en centímetros, 176. El valor que nos está dando el ICE es de 0.59. Y aquí tenemos que cualquier valor por encima de 0.5 es un marcador de riesgo metabólico. Ojo, por ahí recuerden que les estaba, que a partir de los 60 años, lo ideal es que se encuentre por debajo de 0.6, pero este paciente tiene 34, entonces, pues no aplica, ¿no? Sí estaríamos hablando de que este paciente tiene muchísimo riesgo cardiovascular. Entonces, regresando a esta primer parte, ¿no? El trabajar la parte de antropometría, podemos concluir con base a estos pequeños ejercicios que el paciente actualmente está presentando un exceso de peso evidenciado por el índice de masa corporal, evidenciado por el peso que sería recomendable para su complexión y también por la operación de la determinación del peso máximo. Sin embargo, siendo objetivos con base al porcentaje de masa grasa, pues bueno, el área que tenemos que trabajar, el peso, perdón, que tenemos que trabajar es de aproximadamente una reducción de 3 kilogramos. Se propone de manera inicial, ¿por qué? Porque el cuadro clínico, que ahorita vamos a trabajar esa parte, la parte clínica, nos está poniendo de manifiesto que lo importante, ¿no? Es una prescripción dietoterapéutica bastante compleja. Entonces, no sería prudente sugerir una pérdida considerable. Sin embargo, sí se tiene que trabajar en un término de tiempo de corto a mediano plazo. ¿Por qué? Porque estoy observando la circunferencia de cintura, el ICC, el ICE, están pues sustancialmente, hay un riesgo, ¿no? Sustancialmente incrementado. Ahora, el siguiente punto sería la parte bioquímica. Sin embargo, pues esto ya lo mencionamos de forma inicial. En la parte bioquímica carecemos de datos de laboratorio. ¿Qué sería importante sugerir para el paciente? Mandarle a hacer una química sanguínea, mandarle a hacer una biometría hemática y mandarle a hacer un examen de coproparasitología. Ay, perdonen ahí los ladridos, para descartar la presencia o la ausencia de parásitos que pudieran ser los responsables de las molestias gastrointestinales y también descartar el riesgo o bueno, saber qué tan grande es el riesgo cardiovascular. Ahora nos vamos con la parte clínica. ¿Qué tengo yo ya presente en los datos clínicos del paciente? Pues ya me está reportando el problema de diarreas. Recuerden, por ahí nos vamos a ir a fisiopatología del aparato, bueno, de las alteraciones digestivas. Recuerden el movimiento intestinal. Por ahí, no sé si recuerden, pero el intestino delgado tiene una motilidad de
eh, un centímetro por minuto, mientras que en el caso del intestino grueso tiene una motilidad de 5 centímetros, pero por hora. Entonces, ¿por qué lo saco a relucir? Porque si me está hablando de diarreas, pues obviamente hay diferentes tipos de diarreas, pero puedo suponer, bueno, la peristalsis puede estar aumentada. Tendría que preguntar cómo es la diarrea, ¿no? O sea, si son muy fétidas, si son flotantes, o bien si alcanza a ver restos de comida. ¿Por qué? Porque estas preguntas van orientadas a que detecte malabsorción, ¿sale? Eso es lo importante que me faltaría preguntar ahí, ¿no? Ah, bueno, que platíqueme de esas diarreas. Segunda parte de la clínica que tengo, distensión y cólico abdominal. ¿Qué tanto me está repercutiendo para las ingestas del paciente? Aquí yo lo puedo observar por el interrogatorio, a lo mejor no tanto, porque de forma habitual me está haciendo una comida en el desayuno, una comida o bueno, una colación, ¿no? A media mañana, la hora de la comida y la cena, donde ahí pues, es un tanto inconsistente. La otra parte importante que tengo, la parte de la presión arterial. Entonces ahí yo estoy, lo que me importaría sería decir, bueno, quiero descartar que haya problemas de mala absorción o que los nutrimentos entren en riesgo en este punto. Quiero mejorar la salud digestiva. Quiero que se trabaje la parte de mejorar las cifras de presión arterial. ¿Por qué? Porque es un paciente joven, realmente, pues entre más se sume al bienestar, las medidas que se tomen, mejor será el resultado para este paciente, ¿no? La calidad de vida es mejor en este paciente que la expectativa de vida que tiene, pues son muchísimos años más, ¿no? De mínimo le faltan unos 40, 50 años más, entonces qué mejor que corregirlo pronto. Ahora, en la parte dietética, aquí lo vamos a hacer de forma muy, muy rápida, pero vamos a ver, eh, el análisis de dieta no va a ser el más preciso, ojo aquí, nada más quiero subrayarlo. No sé si- Entonces, nada más vamos a analizar de forma rápida el desayuno. El desayuno me está hablando de 3 piezas de huevo. Sería anotar mis 3 piezas de huevo por sus correspondientes unidades energéticas. Por ejemplo, ¿cuánto me está aportando de proteína? Son 7 gramos de proteína por porción. De lípidos, si no mal recuerdo, me está aportando unos, permítanme, es que de pronto uno se sabe las cosas de memoria y de pronto no. Y también, sobre todo por si ustedes no lo tienen a la mano.
Permítanme lo que abre rápido el archivo, ¿eh? Oye, es que de pronto la máquina tarda, ya saben, las 10.000 horas, entonces ahorita, muy probablemente nos vamos a quedar en este punto. No se llevarían actividad, entonces nada más vayan haciendo las operaciones que hicimos ahorita en el proceso y vayan también pues poniendo esta parte, ¿no? De lo que estábamos mencionando, de llegar a una conclusión con base a la antropometría, sugerir, ¿no? El complementar con la información bioquímica, poner prioridades en la parte clínica, ¿no? Con base a los síntomas que estamos teniendo. Aquí se me estaba pasando. No está mencionado, pero recuerden siempre que ustedes estén revisando a su paciente, preguntar, bueno, tus encías, ¿cómo están? ¿Sangran cuando te lavas los dientes? ¿Tu pelito has observado si se te cae más o menos de lo habitual o está completamente normal? Las uñas, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque recuerden que existen los síntomas, los signos, perdón, de carencias vitamínicas, ¿no? Entonces, si ahorita estaba mencionando lo de malabsorción, pues también encaminar el interrogatorio en esta parte. Entonces, ahí nada más ese pequeño detalle se me estaba pasando. Mm, ya abrí aquí la parte del Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes para que ya podamos hacer la parte en conjunto, ¿no? Del rápido análisis de dieta. Ojo, pues hay un montón de datos que nos faltan ahí en la... Recuerden que la dieta es un tanto tardada, ¿no? Y de pronto no te da como la información 100% confiable. Sin embargo, tenemos un estimado, ¿no? De cómo está la parte de los carbohidratos, la parte de los lípidos y de las proteínas, que podamos conocer la distribución. Reitero, si no, pues no, obviamente no lo vamos a acabar hoy, eh, pero en la siguiente sesión sin ningún problema y sobre todo aquí me interesa que lo vayamos haciendo juntas porque en su momento, por tiempos, ¿no? De pronto por avanzar en otras asignaturas, como fue en el momento en evaluación, no lo hicimos tan detalladamente. Sin embargo, ahorita, créanme, en temario hay bastante tiempo, entonces no existe ningún problema. Entonces, a ver, uy, ya casi, ya casi. El índice.
Una pregunta, ¿ustedes tienen el sistema mexicano de alimentos equivalentes? En PDF, Missy. Ok, perfecto. Bueno, miren, les comparto este archivo en Classroom, se los voy a cargar en el nuevo, ¿sale? Para que lo tengan en digital, ya es muchísimo más fácil trabajarlo. Pero ahorita, por ejemplo, estábamos con la parte del huevito, ¿no? El huevito, recuerden que entra, el huevo entero, ¿no? Entra en alto aporte de grasa. Entonces, estamos hablando de 100 calorías por porción. Una porción es un huevito, bueno, un huevito es una porción. Entonces, estaríamos hablando aproximadamente de unas 300 calorías, hablando de 21 gramos de proteínas, estaríamos hablando de 8 gramos por porción, es 8 por 3, bueno, 3 por 8, ¿no? Estamos hablando de 24 gramos de, a ver, permítanme, 8 gramos, 8 por 3, 24, ajá, 24 gramos de lípidos y ningún gramo de carbohidratos, pues porque obviamente no tiene. Entonces, aquí la vamos a dejar, chicas, y vamos a continuar en la siguiente clase igual con esta parte del análisis de dieta. Nos falta, o si gustan, adelante, ¿no? No pasa nada, pueden ir avanzando, nada más que les voy a hacer el siguiente comentario. Frijoles y verdura no estamos especificando en este análisis de dieta rápido, pues no lo puedo cuantificar, por lo que continuaría con analizar las 3 tortillas, aquí yo viendo que son de maíz. La taza de café pues realmente no tendría mucho sentido porque me está refiriendo que el café lo toma sin azúcar o crema. La taza de fruta sí la puedo cuantificar y la pieza de bolillo por igual. Asimismo, para el caso de manzana y la quesadilla, ojo, no me está especificando el queso Oaxaca, sin embargo, recuerden por ahí, dentro de algunos puntos o lineamientos de un análisis de un recordatorio de 24 horas, cuando se desconoce la cantidad de la preparación, tratamos de basarnos de las porciones estándar, es decir, pues normalmente con cuánto queso Oaxaca se prepara una quesadilla, pues aproximadamente con los 30 gramos, aprox, poquito más, poquito menos. Entonces sería pegarlo a una porción. Y, por ejemplo, aquí otros alimentos, pues esto es muy variable, no lo puedo cuantificar, sin embargo, el refresco sí. ¿Por qué? Porque me está diciendo que consume aproximadamente 600 mililitros. En la hora de la comida, por ejemplo, sí puedo cuantificar el puro muslo de pollo, pero ojo, no lo come así, sino en preparaciones variadas. Lo único que puedo cuantificar es esta parte. Asimismo, las tortillas, la taza de arroz, la taza de frijoles y el mix de verdura, como es el caso del agua de sabor. Y en el caso de la cena, ahí sí está un poco en chino, ¿no? Perdón que lo diga así, porque lo único que puedo cuantificar pues son las 2 cervezas, por eso les digo, no es lo más preciso, sin embargo me da una idea de cómo está aprox el consumo del paciente. Entonces lo vamos a seguir haciendo la siguiente sesión en este orden de como los estaba mencionando, bajo esta lógica y vamos a complementar para llegar pues al diagnóstico y ahora sí a la parte de la prescripción, pues resolver tal cual, ¿no? Todo el caso clínico. Entonces, no se llevan tarea, chicas, nos vemos la siguiente semana y recuerden, ahorita confirmen o bueno, si recibieron ya la información de su nueva cuenta institucional, accedan el nuevo Classroom. Para poder accesar a él es necesario que lo hagan desde su nueva cuenta institucional. Por eso es que les comenté, en el inter de esta semana es que vamos a hacer como la mudanza, ¿no? Y no se habían quedado actividades más que puras lecturas. Las lecturas están en el Classroom viejito para que las vayan descargando y consultando. De todos modos, la van a tener en el Classroom nuevo. Si tenían por ahí alguna tarea viejita, ¿no? Pues la cargan en el área que corresponde, porque en el nuevo ya van a estar inhabilitados esos accesos, ¿no? O esa carga de tarea. Y pues nada más, chicas, nos vemos ahorita más o menos como
poquito antes nos vemos 10:10, empezamos en fisiopatología. ¿De acuerdo, chicas? Para que se tomen un break. Nos vemos en unos minutitos.